Bienvenidos a la segunda sesión de este segundo módulo de la certificación en línea para investigar y publicar. En esta sesión hablaremos del punto un poco más práctico sobre una serie de ejercicios demostrativos sobre cómo plantear una pregunta de investigación. Empecemos. Un primer consejo que le dimos en la sesión anterior para que ustedes puedan plantear la pregunta de investigación y mover a partir de una idea de investigación, llegar a la pregunta, es que verbalicen la idea. Para ello es importante que reconozcan algunos componentes esenciales de una buena pregunta de investigación. Veamos el siguiente ejemplo. Digamos que leímos en un paper o vimos que alguien está utilizando el uso de vitamina A para prevenir la mortalidad materna y perinatal. Y la pregunta del millón es, ¿cómo usarla? Si hacer la administración de la vitamina A antes o solamente después del parto. Dentro de esta pregunta, queremos reconocer estos tres componentes: quién y dónde, y adicionalmente si es factible reconocer el cuándo, es decir, cuál es la población de estudio. Segundo, qué es lo que vamos a evaluar, cuál es la intervención, y si es factible, contra qué lo vamos a comparar. Y tercero, en qué términos vamos a comparar esta intervención con este control, el cómo. En este ejercicio, la población de estudio estaría definida como las mujeres en edad fértil y tenemos que decir de dónde, digamos de la ciudad de Lima. ¿Cuál es la intervención? El consumo de vitamina A, pero ¿cuándo? Preparto. ¿Comparado con qué? Contra posparto. ¿En qué términos? En términos de mortalidad materna y perinatal. Entonces, una vez que hemos reconocido estos componentes esenciales de la pregunta de investigación, pasamos a la siguiente fase, que es planteemos una estructura, ¿ok? Esa estructura recomendada es la estructura PICO. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la intervención? El control y el outcome. Población, mujeres en edad fértil de Lima. Intervención, consumo de vitamina A preparto. Control, consumo de vitamina A posparto. Y outcome, variable de desenlace, mortalidad materna y perinatal. Con estos cuatro componentes vamos a volver a reestructurar la pregunta, pero en un orden específico. Y vamos a ensayar de la siguiente manera. ¿Cuál es el beneficio del consumo de vitamina A preparto comparado con su consumo postparto en la mortalidad materna y perinatal en las mujeres de edad fértil de Lima? Una vez que tenemos la pregunta ensayada, viene el segundo fase, que es refinar la pregunta. Ahora sí, tenemos que utilizar términos comunes, hablar el mismo lenguaje, pensar un poco en cómo vamos a medir cada uno de estos componentes, delimitar y ser más específicos para que esta pregunta luego pueda ser reproducible. Veamos. En esta pregunta tenemos varios aspectos que son medio, que no están claros y faltan precisar. Por ejemplo, ¿qué cosa queremos decir cuando hablamos de beneficio? En términos estadísticos, lo que uno mide es el efecto. Entonces, seamos más precisos. Si vamos a medir el efecto, digamos que cuál es el efecto del consumo de vitamina A. ¿Cualquier consumo de vitamina A? No, tenemos que ser de acuerdo a unas recomendaciones, una guía práctica clínica, cuál es la dosis recomendada. Pero como toda esta información es mucha información para ponerle dentro de una pregunta, tenemos que usar ciertas licencias. Podemos decir consumo adecuado. Pero ¿por qué queremos decir con consumo adecuado? ¿Adecuado para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Eso lo vamos a especificar luego en los materiales y métodos. ¿Qué variables de desenlace vamos a medir? Cuando nos preocupamos de definir el desenlace primario de un estudio, tenemos que ser, al igual que con el resto de outcomes, extremadamente rigurosos y muy cuidadosos con cómo vamos a operacionalizar luego esa variable. Entonces, teniendo todo eso en consideración, podemos ahora sí refinar la pregunta de investigación. Y en vez de decir beneficio, decimos efecto. En vez de decir solo consumo, consumo adecuado. En vez de decir mortalidad materna y perinatal, vemos que en la literatura esto se define como mortalidad asociada para el embarazo. Y en vez de decir Lima, vamos a ser un poco más precisos, no nos interesa la ciudad, sino las zonas rurales de Lima. Con esa nueva pregunta de investigación nos corresponde hacer un siguiente paso. ¿Cuál es este paso? Validar la pregunta por retroalimentación. Consultar a los investigadores que hayan investigado ese tema o los expertos temáticos que han publicado sobre el tema. Esa distinción
tiene un criterio y es el hecho de que tenemos que identificar aquellas personas que han hecho un trabajo de investigación previo similar al nuestro. No necesariamente el especialista o lo que fuera, porque si un especialista, si bien es cierto, puede haber revisado la teoría, pero nunca ha publicado sobre el tema, de repente no te va a orientar de la manera más correcta en términos de metodología de investigación. Adicionalmente al método PICO, otra metodología que ha ganado reputación para poder comparar preguntas y permitir ciertos criterios, reconocer otros criterios para poder mejorar esa pregunta de investigación es el método FINER. FINER viene de un acrónimo y viene del acrónimo que empieza con la F de factibilidad, la I de interesante, la N de Nobel, la E de ético y la R de relevancia. Entonces, un primer aspecto de las preguntas de investigación es qué tan factible es, si el investigador la puede investigar. Y para ello tiene que evaluarse la factibilidad económica, la factibilidad técnica y la factibilidad operativa. A partir de ahí vamos a poder justificar la pregunta desde el punto de vista del investigador, que sea una pregunta interesante, que aporte algo nuevo. Pero ese aporte algo nuevo lo podemos cuantificar desde el punto de vista de novedad. ¿Cuál es específicamente el vacío de información y cómo vamos a aportar nosotros ese conocimiento científico? ¿Qué tan novel es nuestra investigación? Pero siempre respetando los derechos de los sujetos, si son humanos, y aún así, si son animales, los derechos de los animales a ser dentro del marco de proyectos de investigación. Es decir, tenemos que conocer las buenas prácticas de investigación y respetarlas. Pero ojo al guía. La ética en investigación no se cuantifica ni se mide. Es el hecho de que todo investigador que va a meterse en un proyecto de investigación está obligado a conocer cuáles son las buenas prácticas de investigación para luego respetarlas. El hecho de que tú hagas investigación e ignores cuáles son las buenas prácticas que tienes que respetar, ya te coloca en una posición muy débil para poder justificar tu estudio ante un comité de ética o un comité de investigación. Y dentro de lo que es la arquitectura de ese proyecto de investigación, hay una sección específica que ustedes tienen que hacer el esfuerzo de justificar el estudio. ¿Por qué vale la pena exponer a pacientes a una droga que no sabemos si es beneficiosa o mala? Si hay una intervención que podría ser mejor, pero ¿por qué le vamos a quitar el estándar de cuidado? No voy a estar usando placebo cuando ya hay un estándar de cuidado. Eso es una falta de ética grave. Y si adicionalmente a esos criterios que nos provee la metodología de FINER reafirmamos la necesidad de ser claros y precisos, la oportunidad que tenemos de aplicar ese método PICO para poder ser mucho más claros y precisos con nuestra pregunta de investigación, cerramos el círculo y vamos a poder defender nuestra pregunta de investigación. Inmediatamente que hemos planteado la pregunta, tenemos que plantear los objetivos y las hipótesis. Para poder hacer eso, tenemos que prestar atención, especial cuidado con qué conceptos vamos a adoptar nosotros dentro de nuestro proyecto de investigación que constituyan ese marco teórico dentro del cual vamos a plantear nuestra hipótesis. Este marco teórico es importantísimo porque eso nos va a contar un poco cómo se interaccionan las variables y qué cosa es lo que se conoce de aquellas variables. Específicamente para pedir confusión y modificadores de efectos, todas las variables tenemos que conocer si están interactuadas y eso se hace desde el punto de vista teórico, no necesariamente estadístico. Tenemos que anticipar cuáles son los resultados del estudio para poder tener y adoptar la rigurosidad necesaria para poder hacer una medición objetiva. Esto implica, dentro de la definición de la hipótesis, prefijar cuál es el efecto esperado. Y eso se hace antes de hacer el estudio, no después. Y una vez que hagamos eso, tenemos que plantear nuestros objetivos y hipótesis con cierto criterio. Si tenemos 3 o 4 outcomes en nuestro estudio, un objetivo específico para cada outcome y una hipótesis para cada comparación. Y finalmente tenemos que hacer el esfuerzo de hacer economía de la palabra. Tenemos que priorizar y reformular, editar sin misericordia. Cuando planteamos nuestro objetivo, pues conozcamos la estructura PICO. Por ejemplo, si estamos interesados en evaluar
el efecto del lavado de manos o versus un nuevo tratamiento, como en este caso es el alcohol gel, y queremos saber si eso efectivamente sirve o no sirve para poder disminuir, en este caso, la diarrea, la incidencia de diarrea en niños menores de 5 años, tenemos que hacer el esfuerzo de reconocer los términos comunes, cuál es el lenguaje controlado, cómo se suele evaluar ese tipo de preguntas y qué conceptos vamos a adoptar para poder desarrollar esta pregunta de investigación. Para que esto se traduzca en una hipótesis, tenemos que agregar la magnitud del efecto esperado. Entonces decimos, determinar si el lavado de manos con alcohol gel comparado con el lavado de manos con jabón simple conlleva a qué? A una reducción de cuánto, del 20% en la incidencia anual de la diarrea en niños menores de 5 años en una población X. Veamos ejemplos diferentes. La anemia es un problema de salud pública en el Perú. Y existe muchísima investigación que se viene financiando y realizando para poder combatir un problema tan complejo. Pero ahí viene el detalle, no hay problema simple. Todos los problemas que involucran conductas humanas son por definición complejos. Y si son complejos, no podemos esperar que tengan una sola solución o que una solución tenga el efecto suficiente como para resolver el problema. Eso no sucede en realidad. Y tenemos que entender eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros planteamos preguntas de investigación y no anticipamos el efecto esperado, no vamos a poder justificar el tamaño de muestra. Si nosotros queremos encontrar efectos muy pequeños en problemas muy variables, el tamaño de muestra que vamos a necesitar es enorme. Entonces, tenemos que reconocer cuáles son los criterios que determinan el tamaño de una muestra y poder adoptar ciertos supuestos que nos permitan responder a la pregunta de investigación dentro de la factibilidad de nuestro acceso a recursos financieros, técnicos y operacionales. Entonces, en este ejemplo, digamos, estamos interesados en ver si implementar un programa de salud comunitaria con trabajadores comunitarios nos ayudaría a disminuir la anemia infantil. Esa es la idea de investigación. Cuando queremos madurar esta idea hacia una pregunta, tenemos que ser más específicos. Entonces, nos interesa evaluar el impacto. ¿Cómo hacemos capacitación en trabajadores comunitarios? Puede ser a través de una certificación presencial, en línea, tienen que ser luego más específicos. Pero el acto es, la intervención es certificar a esos trabajadores en el manejo preventivo de la anemia. ¿Y cómo vamos a medir el efecto de esa intervención? En términos de un outcome, la disminución de la anemia. ¿En quiénes? ¿En qué población? En niños menores de 5 años de una población específica, en este caso la ciudad de Tarapoto. Vamos a hacer más, terminar el ejercicio, refinar la pregunta de investigación y tenemos que anticipar el efecto esperado. Entonces, la hipótesis de estudio podría ser determinar si la certificación de los trabajadores comunitarios en el manejo preventivo de la anemia puede o no contribuir a la disminución en un efecto esperado del 30% en la prevalencia de anemia ferropénica en niños menores de 5 años en la ciudad de Tarapoto, pero no en toda la ciudad, en la zona rural. Y ojo al guía, cuando decimos un outcome, suena como que está muy claro el hecho de disminución de la anemia, pero los que somos médicos entendemos que hay muchas formas de anemia. Y de hecho, cuando uno habla de manejo preventivo, está usando básicamente sulfato ferroso, chispitas, alimentos enriquecidos con hierro. Y eso solo tienen el efecto en un subtipo de anemia. La anemia que justamente tiene déficit de fierro, la anemia ferropénica. Si no somos cuidadosos en eso y decimos anemia en general, vamos a diluir el efecto de nuestra intervención y probablemente fallemos en probar la hipótesis de interés de nuestro estudio. Otro ejemplo. Digamos que tenemos estudiantes de posgrado, maestría, doctorado, y nos preocupa mucho la tasa de graduación por tesis y la posibilidad de que ellos puedan publicar. Entonces queremos investigar cuál es la tasa de publicación de artículos científicos en el caso de la población de estudiantes de posgrado. Pero no nos interesa solamente investigar la incidencia, nos interesa ver cómo o cuáles son las oportunidades para resolver ese problema y contribuir a mejorarlo. Entonces nos interesa reconocer cuáles son los factores asociados. Entonces, con esta idea de investigación vamos a plantear una pregunta de investigación. Podría ser, ¿cuál es el efecto? ¿El efecto de qué intervención? De las muchas que hay, de repente asociarse a una sociedad científica estudiantil para mejorar la producción científica de esos estudiantes. Entonces, las sociedades de especialistas, los grupos de residentes que hacen investigación, hacen actividades para promover la investigación, por supuesto que sí, no sabemos si funcionan o no y estamos interesados en medirla para poder de repente escalar esa intervención a otros grupos de estudiantes de posgrado. Entonces, planteemos la hipótesis. Queremos determinar, ojo al verbo, si la afiliación a una sociedad científica de esa universidad
incrementa en cuanto, en un 50% más, las chances de que un estudiante de posgrado en medicina de una universidad pública de Cusco publique su primer artículo científico como primer autor. Miren cómo ha ido evolucionando la idea de investigación hacia la hipótesis y qué tantas precisiones tenemos que hacer para que efectivamente nuestra pregunta de investigación esté adecuadamente estructurada y sea efectivamente sujeta a ser probada a través de un método estadístico. Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes que suelen cometer los investigadores jóvenes cuando plantean su pregunta de investigación? Por ejemplo, esta idea de que decir que vas a investigar factores asociados es suficiente. No, no lo es. En la gran mayoría de los casos, ustedes tienen que especificar cuál. ¿Por qué? Porque son problemas complejos. Cuando tú dices cuáles son los factores asociados, no es que vayas a medir todos los que pueden ser eventualmente reconocidos estadísticamente como factores de riesgo, de prevención, o de protección, o determinantes, etcétera, y etcétera. Entonces, dependiendo de qué teoría utilicemos, en todas nos van a exigir que seamos más precisos. Si solo vamos a medir 3, pues decimos cuáles. Y decimos el factor 1, el factor 2, el factor 3, sí o no son factores asociados a. Y somos mucho más precisos. Cuando somos muy generales, lo que estamos demostrando es nuestra impericia. A veces nos vamos al otro extremo y somos tan específicos que sacrificamos la relevancia de nuestro estudio. La prevalencia de X en el centro de salud y en el centro de salud, en cualquier distrito o provincia, hay miles de cientos de centros de salud. Cuando escogemos solamente uno, la representatividad de ese uno sobre el resto es mínima. Entonces, si vamos a hacer una investigación, queremos que trascienda para luego tomar decisiones de salud pública, no podemos hacerlo en el subgrupo de subgrupo de subgrupo de la subpoblación de la población X. Tenemos que tener cierto poder de estudio para poder luego extrapolar nuestras conclusiones con cierto grado de certeza. A veces también somos demasiado ambiciosos y sacrificamos la factibilidad de nuestros estudios. Decimos, vamos a investigar el efecto de Z comparado con C en una variable, en un con tanto en todo el Perú. ¿Ah, sí? ¿Sabes cuánta rigurosidad requieres en tu tamaño de muestra para poder representar a todo el Perú? Y la cantidad enorme de confusores que puedes estar introduciendo que invaliden tus resultados. Y una de las justificaciones más utilizadas, sobre todo por los tesistas y estudiantes de pregrado, es esta de que, doctor, pero se ha hecho un estudio en tal población, un ensayo clínico muy bonito, pero no se ha hecho en la población más recóndita de mi pueblo. Y lo justifico, ¿no? No se ha hecho en el Perú, o no se ha hecho en Chumbivilca, no se ha hecho en La Puna, no sé. Para todo efecto práctico, cuando uno mide la relevancia del estudio, quiere eventualmente extrapolar esos resultados a la población general. Si tú usas una muestra de estudio, un marco muestral que es la subpoblación de la subpoblación de la subpoblación de la subpoblación, estás sacrificando la relevancia de tu estudio. Otro error muy común es que no se usan conceptos bien establecidos y usamos por lo general neologismo o asumimos de que lo que estamos investigando no se ha investigado nunca. Atreverse a decir semejante statement o declaración al año 2017 es, en la gran mayoría de los casos, una generalización que no se justifica. La utilidad de X', la variante porque el tratamiento le cambié de color o le puse una bolsita distinta, no necesariamente cambia los atributos del tratamiento. Entonces tienen que ser muy cuidadosos desde el punto de vista de justificación si eso realmente es relevante o no. Utilice un control no adecuado. Este es un vicio procesal que a veces es fácil resolver, a veces no. Cuando uno tiene una enfermedad X o un grupo de casos bien definidos, el problema no es ese, el problema es cómo vas a demostrar si una intervención en ese grupo puede tener el efecto y que ese efecto solo se debe a la intervención. Siempre vas a necesitar un control. O probablemente vas a terminar cometiendo los errores que suelen cometer las autoridades cuando desconocen que la historia de la enfermedad implica cierta variabilidad de manera natural. Es un caso muy típico de las enfermedades metacénicas que tienen un comportamiento estacional en la que aumentan naturalmente en el verano porque el vector de esa enfermedad se reproduce o está más asequible o tiene un nicho ecológico que favorece su actividad versus hacerlo en invierno cuando los mosquitos entran en estado eh, dormitante y no tienen la misma actividad que tienen en el verano. Y por esa misma razón no puedes estar atribuyéndote un efecto que no te corresponde.
suele suceder que muchas autoridades dicen, pero yo saqué el decreto X y por esa razón desapareció la malaria, desapareció el dengue, cuando lo que está pasando es simplemente que estábamos en época alta de endemicidad, en la época húmeda, y ahora estamos en la época seca de baja endemicidad. Utilizas un outcome no adecuado. Cuando ustedes escogen el outcome para su estudio, a veces se guían de manera no tan rigurosa por la factibilidad del estudio. Y sucede que cuando tú incluyes diferentes outcomes en tu estudio, para un outcome te da un tamaño de muestra de 10, para el otro outcome te da un tamaño de muestra de 50, para otro de 100, para otro de 1000. Entonces, si uno quiere medir los 4, pues tiene que hacer el estudio de 1000 participantes y un poco más. Pero si no tienes presupuesto para hacer 1000 y quieres casarte con el de 100, escoge ese, pero justifícalo, ¿no? Y sé bien claro que no vas a poder medir efectos pequeños que requieren tamaños de muestra más grandes. Y por último, a veces solemos hacer esto de plantear poblaciones muy ambiciosas o demasiado, o con poca especificidad, y luego decimos, pero en tu estudio, en tu hipótesis dice que vas a hacer en esta población. No, pero doctor, que no tenía presupuesto y lo voy a hacer solamente en un centro de salud. Y ya sacrificaste todo lo que era la relevancia del estudio. Gracias por su atención. En el siguiente módulo abordaremos el tema de las revisiones sistemáticas y cómo abordar y rescatar las evidencias para poder reconocer antecedentes y tomar mejores decisiones.